entiendes? Tiene un tolerancia máximo, ¿por qué? Porque esas tolerancias son de diferentes, ¿qué? Son de diferentes, pues son de las diferentes especies. Eso no lo hace un bovino. Eso no lo hacemos nosotros los humanos y lo hacemos los perros. Lo hacemos los equinos. Pero ya a los animales ya les cuesta mucho mayor que dificultad para adaptarse a ciertas condiciones de qué, del medio ambiente. ¿Ok? ¿Listo, doctores? Entonces, Listo, mire, profesor. lo que yo les quería decir era lo siguiente, por favor. Hay animales, por favor, por ejemplo, los animales de sangre fría, o que llamamos nosotros poiquilotermos, ¿sí? Poiquilotermos, animales de sangre fría, que son los peces, los anfibios, y reptiles, que su temperatura depende de las condiciones ambientales. Pues ellos tienen un rango de temperatura de su cuerpo mucho mayor que les permite vivir. Mientras nosotros apenas tenemos un rango de temperatura de 2 grados, el humano, de 36,5 a 38,5, ¿sí? Los animales poiquilotermos tienen un rango de temperatura hasta de más de 10 grados, inclusive 12, 13 grados. Por ejemplo, la trucha. La trucha le puede ir a usted desde los 3 grados, 2 o 3 grados centígrados, le puede vivir hasta los 16 grados, 17 grados en perfectas condiciones. O sea, que tiene un rango de temperatura de ¿cuánto? De 14 grados centígrados. Hay animales de sangre fría que no tienen ese rango tan alto, pero que sí lo tienen. De todas maneras, tienen un rango alto, porque los poiquilotermos o los animales de sangre fría tienen un rango de temperatura mucho más alta, ¿sí? Pero sí son muy sensibles, por ejemplo, ¿a qué? Por ejemplo, al exceso de calor, ¿sí? O a las bajas temperaturas. Por ejemplo, nosotros miramos las serpientes, por ejemplo, cierto grado de serpientes. Hay serpientes de clima caliente, hay serpientes de clima frío. Usted casi no va a ver una cuatro narices o una rabo de ají, no la va a ver en la sabana de Bogotá, como si la puede llegar a ver en una zona cálida. ¿Sí me entiende? Como por ejemplo en el Tolima o en Prado, en cualquier lado de esos, usted sí va a ver ese tipo de ¿qué? De culebras. Aquí no las va a ver. ¿Sí me entiende la idea? Pues entonces, hay mucha variación de ¿qué? De la temperatura en las diferentes especies ¿qué? En las diferentes especies animales. ¿Me hago entender o no? Entonces, de todas maneras, esta curva de Gauss, que es la que estamos mirando, esta varía en las diferentes especies, ¿qué? En las diferentes especies animales. Entonces, ¿sí me entiende? Esto es lo que nosotros llamamos una distribución normal. ¿Qué significa? Donde lo bajo es malo y lo alto también es ¿qué? Es malo. El estrés es medio, y el otro estrés también ¿qué? Es medio, pero también pero hay un estrés medio bajo y hay un estrés medio alto. Y la zona óptima, que generalmente es la mayoría ¿qué? De la onda, que es la zona óptima que nosotros estamos, ¿qué? Que nosotros estamos considerando, pues, que es lo óptimo para que los animales puedan llegar a ¿qué? A vivir. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces son los factores que yo quiero que más o menos vayamos entendiendo. Pues mire, la homeostasis. Entonces ese término quiero que lo tengan claro ustedes. ¿Qué significa homeostasis? Es mantener las condiciones relativamente estables entre los tejidos animales. La temperatura en humanos es de 37 grados centígrados. Listo. Para la regulación de la temperatura, los animales se dividen en dos grupos. Vamos a hablar ahí de dos grupos, no vamos a hablar de tres. De dos grupos para que no nos compliquemos. ¿Ok? Los homotermos y los poiquilotermos. O sea, que es lo que llamamos endotermos y ectotermos. El heterotermo, pongámosle un cuadrito ahí que eso no lo vamos a tener en cuenta. Los heterotermos solamente es una especie, que son los que son los lo que llaman heterotermos, que son los cocodrilos, las babillas, los caimanes, que tienen la capacidad de que, aunque son animales de sangre fría, tienen la capacidad de qué, de termorregular algo, poquito termorregulan. Si ustedes los cocodrilos de por la mañana, o las babillas, o los ve de día, los cocodrilos, los caimanes, usted lo ve con la boca abierta. ¿Qué están haciendo? Son animales de sangre fría que están termorregulando. Pero entonces eso no nos vamos a profundizar en eso. Simplemente miremos los animales que son homotermos y los animales que son poiquilotermos.
Los homotermos son animales que generan calor metabólicamente, ¿sí? Mientras que los ectotermos adquieren la energía del ambiente externo. Los homotermos son de dos tipos, únicamente son ¿qué? Son los mamíferos y las aves. Ujú. Mientras que los poiquilotermos son muchísimos más, son los animales de sangre fría. ¿Qué son qué? ¿Qué son? ¿Cuáles serían esos animales poiquilotermos? Los reptiles, los anfibios y los peces. O sea, su temperatura depende del ambiente externo, de la temperatura ambiental. Pero la mejor definición de un poiquilotermo es un animal que controla su temperatura, un animal que controla su temperatura, o sea, que controla su temperatura por medio de qué? Pues que controla su temperatura con respecto a las condiciones ¿qué? A las condiciones ambientales, ¿sí? Y tiene un rango de temperatura muy grande, dependiendo de la especie. Por ejemplo, la trucha tiene un rango de temperatura de 12 grados centígrados. En cambio, nosotros los animales de sangre fría, caliente, como los humanos, tenemos solamente un rango de temperatura de 2 grados centígrados. Esa es la diferencia, que yo quiero que ustedes más o menos traten de qué. Ujú. Bueno. Yesenia Santibáñez no se ha podido conectar. Yesenia, ¿no te has podido conectar? ¿O ya te conectaste? Por favor, Es- necesito que alguien grabe esto porque necesitamos que le traten de llegar. ¿Ok? Ya lo estoy grabando, profe. Ok, para ver si lo podemos hacer llegar a Yesenia. ¿Ok? ¿Listo? ¿A quién le puedo decir que se conecte con quién? ¿Tu compañera quién es la que está grabando? Yo, María Clara. Yo lo envío por el grupo Ok. de los estudiantes. Ujú. La está grabando. Listo. ¿Ok? Listo. Sí, porque esta es una plataforma súper poderosa. Ujú. Ahora, van a sacar una plataforma en la San Martín. Van a sacar una propia, o sea, una plataforma propia, que es mucho mejor. ¿Ok? Pues de todas maneras, fíjense que esta, pues a mí me ha trabajado súper bien en todos lados. ¿Listo? Bueno. ¿Quién está mirando ahí? ¿Cuántos conectados sabemos, please? Profe 36. Listo, vamos bien. Listo. Ujú. Entonces, los que no, pues hay que decirles que va a estar conectado acá, que va a estar la presentación, va a estar en el grupo. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces, mire, por favor. Mecanismos de intercambio entre el calor y el cuerpo ambiente. Entonces, nosotros podemos hablar de que vamos a hablar de que hay 4 formas de eliminación, de intercambio entre el calor entre el cuerpo y el ambiente. Apunten ahí. Hay 4 formas de intercambio en calor entre el cuerpo y el ambiente. ¿Cuáles son? Primero, la radiación. Segundo, la conducción. Tercero, la convección. Y cuarto, la evapotranspiración. Pónganle así. Evapo, de evaporación, transpiración o evaposudoración, si lo quieren decir así. ¿Ok? Entonces, primero, vamos a hablar, hace un poquito, por favor. ¿Qué es la radiación? ¿Ok? Listo. Entonces, la radiación, ujú, la radiación es la forma
como se elimina o se absorbe calor por parte del cuerpo de los animales, teniendo en cuenta que la radiación, perdón, que el calor es una onda electromagnética. Eso ya se los había explicado. Es una onda electromagnética, exacto, o sea que es una radiación, el calor es una radiación, es una onda electromagnética. Entendiendo como radiación o onda electromagnética, ¿sí? Ondas que se transportan en el vacío a la velocidad de la luz. Ondas que se transportan en el vacío a la velocidad de la luz. Entonces, eso es lo que estoy diciendo, doctores, para que tengan en cuenta. O sea, eso es una radiación. O sea, yo tengo una radiación. ¿Por qué? Porque el calor es una radiación, el calor es una onda electromagnética. ¿Sí? Profe, pero decimos que hay radiación de onda larga y onda corta. ¿Eso qué es? Este caso sería una radiación de onda larga, porque no es muy, o sea, las de onda corta son las que son bastante peligrosas para el organismo animal. Las únicas de onda corta son los rayos X, la luz ultravioleta lejana, los rayos X y los rayos gamma. ¿Sí? Del resto, todas las radiaciones son de onda ¿qué? De onda larga. O sea que no son peligrosos para los seres vivos. ¿Me hago entender? Entonces, obviamente el calor, pues es una radiación que es de onda larga. ¿Por qué? Porque no es peligrosa para nosotros. ¿Ok? Apunten eso, por favor. Ahora, apunten esto, por favor, que es importante. Cuando yo me refiero al calor como radiación, cuando yo me refiero al calor como radiación, me estoy refiriendo al calor como radiación, me estoy refiriendo a los rayos infrarrojos. Cuando yo estoy hablando de rayos infrarrojos, me estoy refiriendo a ¿qué? A calor. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, sí, señor. Sí, profe. Diego, ¿está claro? Sí, señor, sí, señor. Ah, bueno, ok. Listo. Listo, ok. Bueno. La otra forma, ahora, esto lo vamos a ver con otra presentación que vamos a ver después, que también tengo. Vamos a explicar mejor qué es radiación, vamos a explicar mejor qué es conducción, vamos a explicar mejor qué es convección y qué es evapotranspiración. ¿Ok? Segundo, ¿qué es la conducción? La conducción es que ¿qué? La otra forma de transmisor calor es que ¿qué? Ah, bueno, perdón, doctores, perdón. Apunten esto, por favor, acerca de la radiación. La forma más importante que tienen los seres vivos para eliminar calor desde su cuerpo es por radiación. Eso lo vamos a ver después, que más del 50, 60% del calor que nosotros eliminamos de nuestro cuerpo lo eliminamos por medio de ¿qué? De radiación. Profe, qué pena es que yo leí en un libro y dice que nosotros estamos, bueno, los animales están en un constante jadeo y en una constante sudoración. Y por ende es como la forma más eficaz de termorregularse. No sé si está mal No, está bien lo que estás diciendo. Está bien, es la forma más eficiente de termorregular. Pero no es la que hace que uno pierda mayor cantidad de calor. Es diferente, ¿me entiendes? Nosotros, inclusive, por sudoración y por jadeo apenas perdemos máximo el 10% del calor. En cambio, por radiación es más del 50%. ¿Entendido? ¿Entendido la Sí, diferencia? señor. O sea, es más eficiente, Sí, señor. pero no es
Pues eficiente desde el punto de vista energético, pero no la forma como más se pierde calor. ¿Ok? Yo inclusive estaba leyendo ayer un libro, inclusive escrito por doctorados. Ahí lo tengo. Estaba leyendo sobre procesos de ecofisiología porque estoy escribiendo un libro de reproducción con unos profesores de la Nacional. Estoy escribiendo con ellos unos libros sobre reproducción bovina y estaba mirando un libro que habían escrito hace 5 años, unos doctorados, hermano, en la misma Nacional, pero con unos errores, hermano, conceptuales de calor, la cosa más impresionante, donde decían lo mismo. O sea, están hablando de que la forma como más se pierde calor por parte de los seres vivos por medio de la sudoración y del jadeo. Y eso es totalmente falso. Ellos lo tienen ahí. Y eso no es verdad. ¿Sí me entiendes? O sea, eso te ayuda a que tú te puedas adaptar a ciertas condiciones. Por ejemplo, esa sudoración hace, por ejemplo, que un animal, que un caballo se pueda, por ejemplo, adaptar más fácil a las condiciones cálidas de a zonas muy cálidas. ¿Sí me entiendes? Eso le hace. Pero no es la forma más importante como pierde calor. Uno pierde calor es por radiación. ¿Qué es perder uno calor por radiación? En el salón, ¿cuántos somos? Como 38, 40, no sé. Si nosotros estamos 40 en el salón, nosotros vemos que la temperatura del salón es muy alta. Por eso es que a veces abrimos la puerta, abrimos las ventanas, ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos estamos perdiendo calor. Eso hace que la temperatura del ambiente inmediatamente suba si no hay cómo salir. ¿Entendido? En cambio, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, por otro lado? Por ejemplo, por el otro lado, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Si tú por el otro lado, entonces empiezas tú a sudar, a hacer ese tipo de cosas. Esa es la radiación, o sea, es la temperatura. Si tú entras a un galpón de pollos, tú inmediatamente vas a sentir donde hayan 10.000 pollos, inmediatamente van a sentir ustedes el golpe de calor. Eso es el que está recibiendo por radiación todo el calor que están produciendo los pollos. Lo mismo que los cerdos, porque son animales que tienen una actividad metabólica muy, pero muy, 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 muy alta. Entonces producen muchísimo calor por radiación. Uno lo siente y uno recibe el golpe de calor. Cuando usted se mete a un galpón de pollos o a un galpón de gallinas, es tanto el metabolismo que usted siente el calor. Empieza uno a sudar y empieza uno inclusive a tener hasta problemas tipo de respiratorio por el exceso de calor que uno puede llegar a tener en ese momento. ¿Ok? ¿Entendido, doctores? Bueno, sigamos. Por conducción, ¿qué es? ¿Qué significa la conducción? Eso después lo vamos a mirar un poquitico mejor. Tengo unas presentaciones muy chéveres sobre eso. La conducción es que yo pierdo mucho calor. ¿Por qué? Por conducción. O sea, es cuando están en contacto dos materias y la materia pasa de una zona de alta temperatura a una zona de baja temperatura del calor. Por ejemplo, esas materias pueden ser sólidos, líquidos o gas. O sea, yo puedo perder calor sobre un líquido por conducción, puedo perder calor sobre un gas por conducción y lo puedo pedir sobre un sólido también. ¿Por qué? Por calor. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿cómo lo hago con conducción, por ejemplo, contra el agua, por ejemplo, que es muy común en los cerdos y es muy común en los búfalos? Ellos pierden mucho calor por conducción entre el cuerpo del animal y el agua. O lo mismo, métase usted a una piscina. Si usted está metiendo, si usted tiene mucho calor en clima caliente, si quiere, va a ir, puede meterse a una ¿qué? A una piscina, usted está perdiendo calor, entonces usted tiene un ambiente muy ¿qué? Su cuerpo baja inmediatamente la temperatura. Eso es pérdida por conducción. Eso es lo que hacen los cerdos, eso es lo que hacen los búfalos. Y en general lo pueden hacer muchos animales. Si usted tiene un pastor collie o ¿cómo se llaman esos perros que pelean que cuando llegan los ladrones le muestran a los ladrones dónde están las cajas fuertes, que son todos juguetones, o sea, que juegan con los ladrones. Ay, el Golden. El Golden Retriever, ese. Ese perro sirve para jugar, pero no sirve para absolutamente nada más. ¿Sí? Solamente llegan los ladrones y empiezan a jugar con ellos y les muestran dónde están las cosas para robarse. Ese perro sufre mucho de calor. ¿Sí? Entonces esos perros de la pasan metidos en el agua en clima caliente. Entonces no se le ocurra tener un Golden Retriever en Girardot.
¿sí? ¿Me entiende? Porque acuerde que los perros no sudan. Entonces, cualquier tipo de... Entonces, ¿qué va a hacer el perro? Pues se la pasará metido dentro del barro y dentro del agua, pues, porque... O se meten a la piscina, ¿sí? Porque ellos se desesperan con el exceso de ¿qué? Con el exceso de calor que tienen. Los perros nadan, no. Lo mismo hacen. Entonces, eso es lo que hacen los perros. Entonces, hay que tener muy en cuenta que esos perros, pues, se la pasan en conducción. ¿Por qué? Se la pasan sucios y toda hora. Ah, es que se metió dentro del agua. Pues claro, hermano, porque es que el perro no aguanta el exceso de calor. ¿Sí? Por sus características de cuerpo. Si usted va a tener un perro en clima caliente, pues ya es un perro pequeñito, ¿sí? Pequeño, no grande, un perro pequeño y que tenga pelo corto. Yo creo que eso es de lógica. Y no se le ocurre dejar en clima caliente tampoco meter un perro así sea pequeño o sea grande, porque ese error sí que es muy, muy común. Ese lo he visto yo que no he trabajado en perros, que no trabajo en perros, lo he tenido varias veces el caso, que son los famosos golpes de calor. Llegó la señorita con su perrito chiquito, lo dejó en el carro, mientras salió en Girardot a comprar ahí en Mercamás, a comprar ahí las cosas en el mercadito y cuando volvió el perrito estaba desmayado porque lo dejó encerrado en el carro. Eso es lo peor que se puede hacer, eso se llama golpe de calor. Eso se le da a uno, ¿sí? Porque uno no aguanta el exceso de ¿qué? El exceso de calor de los animales. Eso, el exceso de calor que hay en el interior. Eso, los perros son muy delicados a qué? Al exceso de calor porque no tienen como qué. No tienen un sistema muy hábil para qué. Para eliminarlo. Ellos jadean. Los perros no sudan. Los que sudan por los pasos de los pulpejos es mínimo, muy poquitico que no les alcanza, con el cual no alcanzan a qué? A termorregular. El cuerpo, las grandes pérdidas, no alcanzan a producirlo. Ellos jadean. Y el jadeo no es eficiente para terminar. Entonces son animales muy sensibles al golpe de calor. Los perros hay que tener mucho cuidado. Lo mismo que los gatos. Entonces no se pueden dejar dentro de los carros, ¿ok? Hay que dejémoslo encerradito, que no dejen que en clima caliente llegue y el perro se le muere. Si no lo hacen rapidísimo, terapia de fluidos, no le ponen rápidamente los sueros, las vainas, el perro se les va. O el gato. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Vamos bien, doctores? Bueno. Tenemos radiación, batemos. Bueno, y la evapotranspiración la vamos a dividir en dos partes. El jadeo y la transpiración o sudoración. Listo. La sudoración, pues todos la conocen. Yo creo que no hay necesidad de explicarlo. Es la pérdida de qué. Entonces apunten esto. La sudoración es la pérdida de calor. Es la pérdida de calor por parte del organismo mediante el agua que se elimina mediante el agua que se elimina por las glándulas sudoríparas, que se elimina en las glándulas sudoríparas. ¿Ok? Es una forma muy eficiente de pérdida de calor. Muy eficiente a la pérdida de calor debido a que el agua tiene una alta capacidad calórica y un alto calor específico. Eso ya lo vimos, doctores. A que tiene una alta capacidad calórica y un alto calor, ¿qué? Específico. ¿Se acuerda que lo vimos? Ay, no lo tengo. Listo. Mientras que el jadeo trabaja con vapor de agua. Y conlleva a un alto trabajo biológico. Por parte de los pulmones. Lo que conlleva
a un altísimo gasto de moléculas de ATP. A un altísimo gasto de moléculas de ATP. ¿Listo? La convección se basa en que cuando los cuerpos aumentan de temperatura, por ejemplo, el agua o la sangre, cuando ellos aumentan de temperatura, disminuye su densidad. Disminuye su densidad. Este cuerpo disminuye la densidad, o sea, disminuye la densidad del agua o disminuye la densidad de la sangre. O inclusive el aire. El aire caliente es menos denso que el aire caliente, que el aire frío. Entonces, ¿qué pasa? Lo caliente tiende a subir y lo frío tiende a bajar. Listo. Entonces, vamos a imaginarnos una cosa, por favor. A ver. Ustedes más o menos tienen la idea de cómo están colocadas las ciudades en Colombia. Vamos a imaginarnos la cordillera oriental. Sobre la cordillera oriental, ustedes van a ver que la mayoría de las ciudades que están sobre la zona de los llanos se encuentran cerca a la montaña. Por ejemplo, Villavicencio está cerquita a la montaña de la cordillera. Apenas baja usted la cordillera, ahí está Villavicencio. Ahí apenas baja usted la cordillera, ahí encuentra Yopal. Ahí en baja usted la cordillera, encuentra Arauca. Ahí mismo baja usted la cordillera, encuentra a Florencia, ya en la zona amazónica. Y baja la cordillera, sigue más abajo la cordillera y va a encontrar la ciudad más importante del Putumayo, que se llama Puerto Asís. También está al lado de de la montaña. La ciudad más importante del Putumayo no es Mocoa, no es la capital. La ciudad más importante es Puerto Asís, en el Putumayo. Y eso está muy cerquita, ¿qué? A las montañas, si ustedes miran. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Porque como hace tanto calor en esas zonas, al nivel del llano, ¿qué pasa? El aire caliente tiende a subir, entonces, ¿qué pasa? Como las montañas tienen el aire frío arriba, ¿bajan qué? Baja el aire en altas cantidades hacia abajo, ¿sí? En altas cantidades hacia abajo, baja el aire que está más frío hacia la parte de abajo, hacia la ciudad, que está a altas temperaturas. Entonces, el aire frío baja y el aire caliente tiende a ¿qué? A subir. Entonces, usted está en una zona mucho más fresca. Pero si usted se va bien llano adentro, o se va bien selva adentro, ¿qué pasa? Ya no existe esa capacidad de ¿qué? De intercambio de aire frío con el caliente, porque pues ya llano adentro ni selva adentro hay montañas altas, ¿sí? Entonces la temperatura va a ser muchísimo más ¿qué? Muchísimo más fuerte y mucho más difícil de conllevar. ¿Me hago entender? Eso es lo que se llama convección, ¿sí? Entonces, es la forma como se pierde ¿qué? Como se pierde calor. A partir del organismo, en lo cual ¿qué? El calor que está en el interior del cuerpo es transportada por la sangre hacia la superficie. Y luego, en contacto con el aire, ese aire se vuelve más caliente y es intercambiado por aire frío que está más afuera. Cuando usted tiene mucho calor, usted se vuelve rojo. ¿Qué significa? Que la mayoría de la sangre le está llegando ¿a dónde? A la piel. ¿Para qué? Para que esa piel que está caliente, caliente el aire que está pegado a la piel. Ese aire que está pegado a la piel se vuelve más caliente, disminuye la densidad, por lo tanto tiende a subir y va a ser
intercambiado por aire que está afuera, más fresco, ¿sí? Un aire que está más arriba, que está más fresco, que va a pasar sobre la piel y va a ¿qué? Va a ir enfriando pues la piel, que de todas maneras es donde está llegando el exceso de calor que viene del interior del cuerpo. Entonces, eso lo vamos a ver mejor. Pero simplemente lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es que existen 4 formas de pérdida de ¿qué? 4 formas de pérdida de calor. La radiación, la convección, la conducción y la evapotranspiración. Me falta decirles algo con respecto a la conducción. La conducción puede ser del cuerpo a un líquido, como yo les dije, meterse en una piscina. Puede ser como meterse, por ejemplo, a un sólido. Por ejemplo, si usted tiene mucho calor y se pone hielo, pues está haciendo conducción del cuerpo a un sólido. Y a un gas también, obviamente. ¿Cuál es? El aire acondicionado. Entonces, el aire acondicionado, o sea, usted tiene su cuerpo, prende el aire acondicionado. Entonces, el aire acondicionado, que es un gas, también el cuerpo puede pasarle ¿qué? El exceso de calor a un gas. Entonces, son 3 formas. La conducción puede ser hacia un sólido, hacia un líquido o hacia un gas. Sólido, un pedazo de hielo. Gas, el aire acondicionado, los ventiladores. ¿Y cuál es el otro? Y líquido, pues meterse en una piscina o está en clima caliente, se pega una ducha. Eso es. ¿Entendido, doctores? Entonces, esto lo vamos a ver un poquitico más fuerte después. Entonces, acuérdense siempre. Tengo 37 grados, tengo 20 grados y tengo 4 grados. Siempre el aire va a ir desde dónde? El calor va a ir desde un sitio donde hay harto calor a donde hay menor qué. Donde hay mayor temperatura, donde hay qué. Menor temperatura. Ahí se transporta. Acuérdese que el calor no es temperatura, son unidades físicas ¿qué? Diferentes. Es lo que estoy diciendo. Sigamos. Bueno, voy a hablar aquí un poquito de esto, por favor. Sí, un segundito. Espérenme 2 minuticos, por favor. Vamos a parar 2 minuticos. Necesito mirar una cosa aquí, mamá. Un segundito. Bueno, bien. Bueno. Entonces, vamos a arreglar aquí este aviso. Es que nunca lo pude arreglar. Pero es la relación área-volumen, por favor. No es volumen-área, sino relación área-volumen. Listo. Pues, ¿qué estamos diciendo, doctores? ¿Sí? Entonces, pongamos. Hay características, vamos a dictarles esto. Hay características de adaptabilidad de los animales. Características de adaptabilidad de los animales. Que dependen de la relación área-volumen. Es decir, a mayor área, entre mayor sea la relación del área con respecto al volumen, el valor será menor.
Esto me toca explicárselo de alguna forma, me va a tocar escribírselo sin mandárselo. Bueno, entonces, ¿qué estoy diciendo? O sea, en general, ¿qué estoy diciendo? O sea, que después ya se los explico. En general, ¿qué estoy diciendo? Que entre menor sea el tamaño de un cuerpo, póngalo aquí a la letra, entre menor sea el tamaño de un cuerpo, ¿sí? Menor es la relación área-volumen. Lo cual tiene implicaciones altísimas en la adaptación de los animales en el medio ambiente. Hay factores biológicos que dependen fuertemente de esta relación. De los cuales yo digo que son dos muy importantes. Uno, la adaptación a la gravedad. La adaptación a la gravedad. Y segundo, la adaptación a la gravedad. Y segundo, la pérdida de calor. En pocas palabras, un animal, entre más pequeño sea, menos influye la gravedad sobre él. Entre más pequeño sea, menos influye la gravedad. Entre más grande, más influye la gravedad. Diego Alejandro, ¿me escucha? Sí, señor, sí, señor. Deje el micrófono prendido para que me vaya contestando lo siguiente. ¿Sí? Uh-huh. Usted es hincha de Millonarios, ¿no es cierto? De Millos. Claro, profe, mejor equipo. Bueno, sí, eso va a tocar un día que eso lo hablamos después. Bueno. Qué boleta. Listo. Entonces, mire, ¿usted sabe cuál es el mejor jugador que ha pasado por la historia del mundo de Millonarios? Desde toda su historia. Claro, profe, me extraña. ¿Quién era? El mejor jugador. Alfredo y Estefano. No, señor. Funes. Y Estefano. No, mijito. No, está hablando, hermano. Era un colombiano. Mucho mejor que Funes. No, señor. El Arnoldo de Guarán. No, vea. No, que usted, tal vez cuando jugó, usted ya todavía no había nacido. Se llamaba Willington Ortiz. ¿Nunca lo oyó nombrar? Sí. ¿Quién? Willington Ortiz. Ah, pero pues también. Ese fue el mejor. Y ese fue el director y uno lo veía. Yo me hice muy amigo de él porque él era profesor ahí de la Universidad de la UTCA. Él era el director de ciencias del deporte en la UTCA. Uno lo veía al rato y todo queridísimo y buenísima gente y decentísimo. Se le llamaban el viejo Willy. El viejo Willy no tenía más de unos 50 de estatura, unos 55, unos 60. Un tipo bajitico. Viera la habilidad. ¿Sí? ¿Sí me entiende la idea? Entonces, esos tipos, como son chiquitos, fíjense que los grandes jugadores de fútbol son pequeños. El viejo Willy, Messi en Argentina, ¿cómo se llama? Suárez en Uruguay. Fíjense que todos son chiquitos. ¿Sí? Son con Agüero. Supremamente, ¿qué? Supremamente hábiles. En cambio, los altos, ¿qué son? No son tan hábiles, pero tienen mucha, ¿qué? Mucha fuerza. Claro que hay excepciones. O sea, Cristiano Ronaldo es un jugador raro. Pero ¿por qué? Porque
Profe, Cristiano es un atleta, Cristiano es atleta, no, o sea, es disciplinado. Pero él tiene muchísima fortaleza. O sea, tiene un desarrollo muscular muy fuerte que compensa su baja de tamaño. Entre más pequeño sea un animal, menos va a influir la gravedad sobre él. Entre más pequeño sea sea una persona, más fácil le va a costar ¿qué? Más fácil le cuesta ¿qué? Aguantar la gravedad. ¿Sí? Yo mido 1,90. A mí a veces me cuesta trabajo recostarme a amarrarme los zapatos. Por la altura, por el tamaño, por el peso. Porque uno tiene un volumen muy grande, comparado con una persona que mide 1,50. Yo me caigo, me cuesta más trabajo levantarme que una persona que tiene 1,50, 1,40. ¿Me entiende la idea? Fíjese un mosco. Un mosco se puede pegar, puede caminar sobre una pared y no se cae. ¿Sí me entiende? Se puede poner en contra de una pared y no se cae. ¿Por qué? Porque son tan pequeñas sus estructuras, su cuerpo, que la gravedad no influye sobre ellos. ¿Sí? Haga de cuenta una pulga. Una pulga puede saltar 2 metros de distancia de su tamaño. 1,5 metros, póngale, una pulga. Salta 1,5 metros, alcanza a saltar de distancia. Si la pulga fuera el tamaño, nosotros no alcanzaría a tener ese salto. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque entre más grande es mayor la fortaleza que tienen los animales. ¿Para qué? Para poder soportar la gravedad. ¿Cómo lo vemos nosotros en los animales eso, por favor? ¿Cómo lo vemos? Imaginémonos nosotros, por ejemplo, ustedes saben cuál es la raza de caballos, que sabe de caballos, cuál es la raza de caballos. Hay 2 tipos de razas de caballos, 2 tipos de paso de animales en Colombia que son propios del medio colombiano. ¿Cuáles son? Que son reconocidos a nivel mundial. ¿Cuáles son? Señor profe, no lo escuché. ¿Cuáles son las razas de los pasos colombianos, los animales, las razas de caballos colombianos que son propios del medio colombiano, que son nuestras razas criollas? ¿Cuáles son? Pues profe, la modalidad de aquí Colombia es paso fino y trocha, ¿no? Exacto, muy bien, exacto. Paso fino y trocha. ¿Ustedes han visto esos caballos? Sí. ¿Son grandes o son chiquitos? Pues profe, Pues tienen una alzada de 1,37. mira, son animales que no son tan grandes, pero pues tampoco son tan pequeños, ¿no? Tienen la alzada mínima que es 1,97. Mire, te voy a decir una cosa. Los animales originarios de paso fino colombiano y de trocha eran animales pequeños, porque eran animales que se desarrollaron y se adaptaron a las condiciones montañosas del medio colombiano. ¿Sí? Pues un animal sí ha aumentado últimamente, ha aumentado mucho el tamaño del paso fino, pero los originalmente eran animales relativamente pequeños. Era como usted era un animal torrero. ¿Sí? Esos son animales chiquitos, animales pequeños y animales que tenían un paso muy elegante, de una gran resistencia para poder aguantar, porque acuérdense que ese era el Mercedes-Benz de la época. En ese era el que iban los dueños de las fincas montando. ¿Sí? A los pues, profe, los mejores reproductores son pues animales fenotípicamente pequeños, ¿no? Son pequeños, claro. Eso es lo que busca uno, ¿por qué? Porque eran animales que se desarrollaron en las zonas montañosas. ¿Dónde se desarrolló el paso fino colombiano? ¿Sí saben o no? ¿En dónde? En Antioquia, ¿no? ¿En Antioquia? En Soacha, ¿no? No. ¿Saben dónde? No me le quiten. Se desarrolló en mi departamento. El paso fino colombiano es netamente boyacense, hermano. En la zona montañosa, en la zona donde era que de Boyacá con Santander, esa era la zona. La zona de Vélez, la zona de Moniquirá, la zona de Santana. Esa era la zona donde se desarrolló. Ese era el caballo de esa zona. Sobre todo Boyacá, en la zona montañosa de Boyacá. De ahí se desarrolló y ahí salió y ya le mejoraron mucho los antioqueños, lo buscaron. ¿Por qué? Lo buscaron porque pues también se adaptaba mucho a sus condiciones, a su entorno. ¿Sí? Pues el desarrollo, el origen es boyacense y santanderiano. ¿Sí? El desarrollo ya hicieron la parte más genética, mucho más los paisas. ¿Ok? Pero fíjese que eran de las zonas montañosas. ¿Por qué? Porque es que montar
manejar esas zonas exigía animales de mucha ¿qué? De mucha envergadura y que no fueran que se pudieran desarrollar también en esas condiciones de, pues, de resistencia a la gravedad, porque un animal grande en una zona montañosa no funciona. Lo mismo pasa con los bovinos. ¿Ustedes ya les hablaron algo de razas criollas colombianas? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, No, según eso, ¿dónde es mejor tener un equipo? ¿Dónde es más rentable montar un criadero en Colombia? ¿de qué? Pues de Paso Fino. Pues en las zonas medias. Obviamente, en cualquier lado le aguanta porque el caballo se lo aguanta, pero tenga razas pequeñas. Para que sea originaria. Sí, original. Entre más original es mejor. ¿Sí? Cuando usted le está aumentando el tamaño de un paso fino colombiano, le está disminuyendo sus características fenotípicas originales. Claro. ¿Listo? Mire lo siguiente, doctores, por favor. Pregunto. ¿Sí? Pregunto lo siguiente. ¿Sí? ¿Cuáles son las razas criollas colombianas de bovinos? ¿Ya les han hablado o no les han hablado? El San Martinero. ¿Sí? ¿Qué otro? El ¿Capiteño? ¿Casanareño? Casanareño, listo. ¿Qué otro? ¿Ya les hablaron de eso en Ica? ¿Qué otro? El blanco orijinegro. Sí, muy bien. ¿Qué otro? Chino santandereano. Sí, El costeño. El costeño con sí. cuernos. Creo que les falta el más importante. De las importantes me han nombrado una sola. Mire, todos esos son criollos. Todos estamos tratando de sostenerlos, de poderlos sostener, que son nuestras razas autóctonas colombianas, son nuestras razas criollas que tienen una adaptabilidad de 500 años. Que se originaron a partir de ¿qué? De los europeos, de las razas europeas, españolas que trajeron. Españoles. Las dos razas más importantes que existen de razas criollas en bovinos colombianos son dos. El blanco orijinegro, que lo nombraron ahí, y el más importante de todos, que es el romo sinuano. ¿Sí? El tercero en importancia es uno que llama el costeño con cuernos. Sí, exactamente. Pero las razas más importantes son más típicas, son esas. El blanco originero, el morrosinuano. Pero si usted se da cuenta, todas las razas criollas colombianas, a excepción del romo sinuano, todas son pequeñas. Muy chiquiticas. ¿Por qué motivo? Porque la mayoría se originaron de zonas que, muchos de zonas montañosas como el blanco orijinegro, ¿sí? Pero el resto ya de zonas montañosas, pero también hay otra característica. Es que el calor también está relacionado con el tamaño de los animales, con el volumen de los animales. Entonces apunten esto. Por favor, al pie de la letra. Fuera de la gravedad, ¿sí? Los animales, fuera de la gravedad de los animales, también, fuera de la gravedad, los animales también dependen de su tamaño o volumen, para la pérdida de calor. Entre más pequeño el animal, mayor es el calor que pierden. Mayor es el valor que pierde. Entonces, un animal muy pequeño pierde más calor que un animal grande con relación a su tamaño. Ojo a lo que estoy diciendo, doctores. Ojo, no me vayan a confundir.
pregunto aquí lo siguiente. ¿Quién pierde más calor? ¿Un elefante o un ratón? Un Un elefante. ratón. No, obviamente pierde más calor un elefante porque su tamaño es mayor, pero con relación a la relación área-volumen, ¿quién pierde más? El El ratón. ratón. Un ratón. ¿Me entiende? O sea, con respecto a su tamaño, pierde mucho más que el ratón. Y es muchísimo más que ¿qué? Que el elefante. ¿Sí me entiende? Obviamente en cantidad de calor, pues obviamente pierde más un elefante porque el tamaño es muchísimo más grande. Pero con respecto a su tamaño, pierde mucho más calor que ¿un qué? Un ratón. ¿Sí me entiende? Por ese motivo, los animales pequeños se adaptan mejor a las condiciones del trópico colombiano. Por esa razón, las vacas son más pequeñas. Porque gastan menos energía que eliminando calor. Por eso es que la adaptación depende mucho del tamaño. Entonces, todas las razas, todos los ganados, usted va a ver en clima caliente, que están a nivel tienden a ser ¿qué? Pequeños, no animales grandes. Y uno debe buscar animales pequeños para climas calientes. ¿Ok? Entonces, todas las razas colombianas, todas las razas criollas, a excepción del blanco originario, a excepción del romocinuano, que yo les voy a decir por qué es que ese tipo de ser grande, todo tiene su explicación. ¿Sí? Todas las razas criollas colombianas son pequeñitas, son muy chiquitas, porque es un factor que les ha permitido adaptarse a las condiciones de ¿qué? Del calor de la mayoría de las condiciones del trópico colombiano. ¿Ok? Y el blanco orejinegro pequeño, ¿por qué? Porque ese pequeño tamaño les permitió también adaptarse también, ¿qué? Le permitió también adaptarse a, no a las condiciones del medio colombiano, sino les permitió también adaptarse a las condiciones montañosas donde la gravedad tiene menos efecto. Si a usted se le cae una vaca por hipocalcemia, usted sufre mucho más, ¿para qué? Para levantarla, que si el animal, ¿sí me entiende? En la hipocalcemia que un animal, por ejemplo, grande. Se le cayó la Jersey, se para más rápido que una ¿qué? Que una vaca Holstein. Se manejan mejor en las zonas montañosas, en las zonas de ladera, que en las zonas planas. Entonces, si yo quiero tener ganado grande, lo tengo que tener en la sabana de Bogotá, donde sea plano, donde las vacas se puedan desplazarse fácilmente en lo plano. Si la pongo en una zona montañosa, pues el animal va a tener mucha mayor dificultad para poderse, ¿qué? Para poderse desplazar. Porque depende de una relación superficie, ¿qué? Superficie-volumen. ¿Me hago entender o no? Y si el animal es pequeño, me elimina mejor calor. Entonces, en zonas cálidas me interesa mejor lo que pequeño también. ¿Por qué? Porque me elimina más calor, más fácil para eliminar calor. En cambio, en las zonas frías, yo puedo mirar en los páramos, en las zonas planas de páramos, yo puedo ver animales muy grandes y se desarrollan muy bien. Yo prefiero animales en zonas frías grandes. ¿Por qué motivo? Siempre y cuando no sea montañosa. ¿Por qué? Porque guardan más el calor, no lo eliminan tan fácil. ¿Entendido eso? Tercer factor importante. Otro factor que depende mucho de la superficie, área-volumen. ¿Sabe cuál es? El mantenimiento animal. Entonces, apúntenlo. ¿Listo? El mantenimiento animal, pongan entre paréntesis, energía neta de mantenimiento. Energía neta de mantenimiento, ¿sí? Es mucho mayor en los animales de gran volumen que en los animales de poco volumen. O sea, para mantenerse, un animal grande debe comer mucho. Para mantenerse, un animal pequeño no debe comer mucho. Solo mantenimiento. Por lo tanto, el alimento disponible, el alimento disponible
de los animales pequeños va más para producción que para mantenimiento. Va más para producción que para mantenimiento. A diferencia de los animales grandes, donde la mayoría de la comida va para mantenerse y no para producción. Lo que los hace económicamente menos rentables. Profe, no entendí, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, ¿qué no entendiste? Esa última parte que dictaste. O sea, a ver, imagínense una vaca grande, una vaca Holstein grande y una vaca Jersey pequeña, ¿ok? Una vaca Holstein grande le puede pesar 700, 800 kilos. Una vaca Jersey pequeña le pesa 350 kilos, la mitad. ¿Sí? Exactamente. La cantidad de comida, o sea, qué penita, solo para mantenerse, solamente para que el animal viva, ¿sí? No teniendo en cuenta la producción. Si el animal es grande, necesita mayor cantidad de comida. O sea, que la mayoría de la comida que el animal grande consume va para qué? Para que se pueda mantener. No va a producción. Mientras que el animal pequeño tiene una energía neta de mantenimiento muchísimo ¿qué? Menor, pero muchísimo menor. O sea, para mantenerse necesita, dirige la comida que recibe, la mayoría de la comida no va para mantenerse, sino para ¿qué? Para la producción. Pero es que son animales mucho más ¿qué? Mucho más eficientes. O sea, es mucho más eficiente usted criar, por ejemplo, un novillo, ¿un qué? Un pollo de engorde para producción de carne, un pollo de engorde, por ejemplo, que un novillo. Crear un novillo para carne es supremamente costoso desde el punto de vista energético porque son animales muy grandes. En cambio, usted críe pollos o críe cerdos que son chiquitos, pues la energía neta de mantenimiento es mucho menor, por lo tanto son mucho más eficientes en los sistemas productivos, aprovechan mejor la comida. Entonces, es donde vemos nosotros la diferencia de qué? De una producción intensiva con respecto a una ¿qué? A una explotación extensiva. Es más eficiente criar pollos. Es más eficiente crear pollos, criar conejos, criar cerdos, que criar vacas, que producir leche. ¿Ya la están cogiendo? ¿Por qué? Porque los animales grandes tienen que utilizar gran cantidad de ¿qué? De energía que escogen en los alimentos solo para mantenerse. ¿Sí? Y poco para producir. Porque una persona gorda tiene que comer mucho. Y peor si es grande. Porque necesita mantenerse solamente para poder vivir. El pequeño necesita menos comida. ¿Ya lo cogen o no? Sí, señor. Entonces, esos son conceptos básicos que ustedes tienen que tener en cuenta en una cátedra de ¿qué? De biofísica. Ahí es donde estamos haciendo. Si usted no tiene en cuenta eso en el medio colombiano, hermano, usted está jodido. Porque no sabe ni qué está buscando ni qué está trabajando. Yo no puedo tener animales grandes. Yo le tiro a la mayoría de los animales. En la sabana yo tengo vacas grandes y me sirve. Antes me sirve, ¿por qué? Porque me aguanta más el calor. Pero en clima caliente es una locura tener vacas grandes. Tengo que tener animales relativamente, ¿qué? Pequeños. Primero que todo, les cuesta más trabajo perder calor. Y segundo que todo, tienen que comer mucho solamente para mantenerse. Entonces, ¿dónde está la producción? Miren este cuadro que les puse ahí. Mírenlo en un minutico y alguien me lo explica. ¿Qué quiero yo decir en ese cuadro? Es muy sencillo. Yo creo que tienen la capacidad mental para entenderlo. Yo creo que todos son muy inteligentes.
¿Ya? Pero profe que está en inglés. No, pues que eso, eso ustedes tienen que saber inglés. Pues yo diría que es como una relación entre entre la superficie y el volumen, pero también en la alimentación, pues como para el cambio de energía. Digamos que un animal que es más grande, pues necesitaría mayor alimentación para obtener más energía y así poder soportar como pues su propio peso y más energía A a ver, comparación de más Pues, pequeño. ahí, ¿no? claro que por ahí no están hablando, por ningún lado hablan de energía. Mire, simplemente es lo siguiente, mire. Área de superficie, o sea, la superficie del área, ¿con respecto a qué? A la relación superficie-área sobre qué? Sobre volumen. ¿Qué estoy diciendo? Que entre más grande sea el animal, más grande sea el animal, que es el área de superficie, menor es la relación entre qué? Entre el área de la superficie con respecto a qué? Al volumen. Eso es lo que nos está diciendo esa gráfica. Ujú. Lo que ahí sí viene ya lo que yo les expliqué a ustedes. Por lo cual hay tres factores que son muy importantes que están relacionados entre la relación que superficie-área sobre volumen, que es la pérdida de calor, la resistencia a la gravedad y la energía neta de mantenimiento. Mírenlo acá. ¿Cómo se aumenta el área? Esto lo saqué de un libro de biología, cuando hice la presentación. Entonces, ¿qué es lo que me llama la atención de ahí? Ujú. ¿Cómo se hace para aumentar el área? O sea, fíjese que los animales al aumentar el área, ¿qué hacen? Por ejemplo, fíjese la parte AB, ahí lo ven, ¿no es cierto? AB. ¿Dónde hay más área? ¿En A o en B? Deja pelosticas. En B.